La naturaleza siempre ha obligado al ser humano a pensar y le ha enseñado que con tenacidad y persistencia pueden lograrse los más lejanos objetivos. Un día, perdido entre los remotos tiempos prehistos, levantóse el hombre cansado de padecer hambre y privaciones. Entonces, sabedor de que su cerebro había alcanzado un grado de inteligencia superior de la naturaleza, la mayoría de los adelantos básicos han necesitado cientos de años para convertirse en realidad práctica. La humanidad logró domesticar algunas especies animales hace 7000 años, pero ha tenido que esperar los adelantos científicos del siglo pasado para lograr reproducir a nivel industrial algunas variedades de peces por medios artificiales. La trucha es, de entre los peces de agua dulce, el más apreciado por gastrónomos y deportistas. Es un pez sumamente vivaz y agresivo que se alimenta de todas clases de insectos, sean o no acuáticos. De entre las especies de truchas conocidas, cabe resaltar las variedades común y arcoíris. La primera, característica por los puntos rojos que destacan en sus costados, vive en las cuencas montañosas de hasta 3000 metros de altitud. La trucha arcoíris es oriunda de América del Norte y fue importada a Europa hacia 1880. La cría artificial de esta especie no presenta grandes dificultades. Actualmente el mecanismo reproductor es perfectamente conocido. Básicamente, los órganos de la hembra consisten en ovario derecho, ovario izquierdo, matriz, cloaca, trompa de falopio. Los huevos ya maduros pasan a la trompa de falopio y son transportados por esta a la matriz. Aquí se almacenan hasta su expulsión al exterior. Los espermatozoides de tamaño microscópico que fecundarán el huevo se desprenden en forma que muestra el gráfico. La hembra no está en disposición de criar hasta alcanzados los 2 años de edad y un peso de 150 gramos. A los ejemplares seleccionados para el desove se les presiona suavemente para provocar la expulsión. El diámetro de los huevos oscila entre 4 y 6 milímetros. En aguas libres, el macho, removiendo los guijarros con su cola, prepara un hoyo o nido en una corriente delgada
para que la hembra deposite la freza o huevos que él seguidamente fecundará esparciendo el semen en el agua. Como referencia, diremos que una trucha de 1 kilo de peso puede producir unos 2000 huevos, oscilando esta cifra en relación al tamaño del ejemplar. La fecundación artificial se realiza asimismo presionando al macho. La fecundación es casi instantánea y para la trucha común requiere 23 segundos. Transcurrido este tiempo, la efectividad del semen es nula. Millones de espermatozoides atacan al huevo, pero uno solo de ellos le fecundará. En el río solo sobreviven el 5% de los huevos, mientras que en los laboratorios se logran porcentajes de nacimiento que alcanzan hasta el 95%. En el medio natural, la hembra provoca el desove frotando su cuerpo contra el lecho del río. Evacuados los huevos, la trucha necesitará un breve periodo de tiempo para recuperarse. Los huevos no fecundados, que se distinguen claramente por su coloración blanquecina, son eliminados. El resto es colocado en las cubetas de incubación, donde iniciarán su desarrollo facilitado por el oxígeno que absorben del agua. Para que nazcan dentro de unos 30 días, se requiere que la temperatura se mantenga entre 9 y 12 grados. El ambiente más frío, el nacimiento se retrasa. A los 20 días, cuando los huevos están en avanzado estado de madurez, pueden ser colocados en cubetas apropiadas y acondicionados con musgo y hielo, que al derretirse les conservará húmedos. De esta manera, podrán ser transportados a cualquier parte del mundo. Los huevos, en el momento de ser fecundados, han iniciado un proceso interno de desarrollo del cual se conocen 8 fases. Momento de la fecundación. Fase siguiente inmediata. A los 2 días. De 3 a 5 días. 10 días. 20. 25 días. En la presente secuencia, la cámara nos permite ver con portentosa claridad cómo los pequeños peces se agitan hasta lograr desprenderse de las cápsulas envolventes, hallándose por primera vez en el sorprendente elemento que a tantos goces y peligros habrá de conducirlos.
Alevines a los 4 días de su nacimiento, en los que se pueden observar la vesícula que desde este momento irán absorbiendo. Ejemplares siameses, producto de un huevo con 2 embriones y que no sobrevivirán. Alevines más avanzados, en ellos se puede observar ya la pigmentación en las escamas. En este plano, a los 12 días de su nacimiento, han absorbido la mitad de la vesícula y su tamaño es de unos 2 centímetros. A continuación, se inicia el desarrollo de las aletas. La pigmentación o colorido de las escamas sigue su proceso. A los 20 días, los alevines, estimulados por las corrientes, aprenden a nadar. Estos pequeños seres, que habrán de desenvolverse en su medio acuático, inician titubeante su aprendizaje, que más adelante les permitirá remontar las impetuosas corrientes. De los 25 a los 30 días, se observan los alevines con la vesícula muy reducida y la pigmentación ya casi es definitiva, apreciándose ya las escamas en forma ovalada. Superada su etapa de desarrollo, lo más difícil en su ciclo biológico continúa fortaleciéndose. Agotadas las reservas alimenticias que les proporcionaba la vesícula, los alevines deberán procurarse su alimento. Algunos ejemplares, reaccionando más tardíamente al instinto de alimentarse, quedan ostensiblemente desnutridos. Siameses en su fase final de vida por agotamiento de la vesícula. A los 2 meses y con un tamaño de unos 3 centímetros, la trucha puede considerarse fisiológicamente formada. Alimento natural con papilla de bazo de ternera. Los alevines son tan voraces que se precisa racionarles la comida, de lo contrario se indigestarían, lo que provocaría su muerte. A los 3 meses y con un tamaño de unos 5 centímetros, los alevines están en condiciones de ser trasladados a las distintas cuencas fluviales para la repoblación.
preparación de un pequeño refugio que los salvaguardará de sus enemigos, el cual no abandonarán durante 1 mes y medio. Se utiliza un colador para apreciar la cantidad del lote que se suelta. Los peces son liberados en aguas poco profundas y de corrientes suaves con abundancia de guijarros, cuyos parajes les proporcionarán abundante comida. Finalizado este ciclo, los alevines remontarán las corrientes en busca de ambientes propicios. En este momento serán ejemplares de unos 10 centímetros, o sea, jaramugos. Dada la excelente calidad gastronómica de la trucha y la creciente demanda, proliferan las explotaciones industriales. En ocasiones se colocan ciertos obstáculos en los acueductos de las piscifactorías que, provocando un burbujeo, aumentan la oxigenación. Los jaramugos se estabulan en pilas circulares en las cuales la rotación continua del agua favorece su desarrollo. La alimentación consiste mayormente en piensos compuestos. Son tan voraces que es conveniente separarlas por tamaños para evitar el canibalismo a que es propensa esta especie. La misión de la piscifactoría habrá finalizado al alcanzar las truchas un tamaño entre 20 y 25 centímetros, siendo expedidas al mercado. A finales del siglo pasado fue legislada la pesca como deporte, siendo fundadas las primeras sociedades. Actualmente existen en nuestro país más de 600.000 aficionados, lo que corrobora la labor realizada por los organismos que cuidan de la riqueza ictiológica continental. El deporte de la pesca permite al hombre renovar su espíritu y su mente, alejándole de sus preocupaciones cotidianas y proporcionándole emociones insospechadas.